En este video mostraré cómo crear tablas con consultas, los distintos tipos de consultas y todo por MySQL en SMD. Yo por unos problemas pues voy a usar María, pero este se trabaja igual que MySQL. Acá empezaremos con nuestra base de datos. Yo ya tengo creada mi base de datos, entonces solo la voy a usar con este comando use empresa. Así se llama mi base de datos. Acá si la quiero ver solo le doy select database y me mostrará este cuadro con el nombre de mi base de datos. Ahora quiero crear las tablas de mi base de datos, entonces usaría create table, el nombre de mi tabla y sus atributos. Por ejemplo, los atributos de mi tabla son número de empleado con el tipo de texto y cuánto quiero que tenga. Por ejemplo, acá pues esta es la correcta con su primer key. Es muy importante que declaremos la primera key, ya que pues si no, no podemos hacer relaciones al final. Not null. Acá iría nombre, que es otro atributo, con su tipo de texto, apellido y puesto. Todos con su tipo de texto. Mi otra tabla se llamará clientes. Llevará número de cliente, el tipo de texto y acá lo mismo, con su primer key. Not null. El siguiente atributo es nombre, con su tipo de texto, apellido con su tipo de texto y teléfono con su tipo de texto. Acá, si nosotros queremos ver cómo quedaron en nuestras tablas o nuestras columnas, mejor dicho, damos describe empleados, que en este caso este es el nombre de mi tabla, dependiendo el nombre de su tabla es la que van a ingresar acá, y punto y coma. Y acá me da el nombre de las columnas con el tipo, si puede faltar o no, y con sus llaves. Igual acá describe clientes, que acá ese es el nombre de mi tabla, sus columnas, los tipos, cuáles se pueden llenar, ¿no? Y sus llaves. Ahora empezaremos insertando datos. Usaremos la instrucción insert into empleados, que empleados es el nombre de la tabla a la que yo le quiero ingresar los datos, y values, que son los valores que irán dentro de ella. Haremos una comilla simple, la abriremos e ingresaremos. Pues por ejemplo acá sería el número del empleado, que sería 01. Luego viene y sigue el nombre. Acá llenaremos esto con este orden, porque así es como se ingresarán los datos a la tabla. Entonces aquí va el número del empleado, aquí va el nombre, el apellido y el puesto al que corresponde. Dependiendo de cuánto queremos ingresar, esos serán los insert que haremos. Por ejemplo, yo acá inserté a 3. Ahora, podemos también acá insertar a los clientes. Lo mismo, tenemos que seguir el orden con el que nosotros creamos la tabla para poder llenar con los valores. Lo mismo, con la misma instrucción, inserto el nombre de nuestra tabla, que en mi caso sería clientes, los valores y en orden. El número del cliente, nombre del cliente, el apellido y su teléfono. Igual, dependiendo de cuántos queremos que ingresen, pues esos serán los insertos que les haremos. Ahora, si queremos ver cómo quedaron nuestras tablas, daremos la instrucción de select from y el nombre de nuestra tabla. En este caso yo quiero ver cómo me quedó la tabla de empleados. Iría select from empleados y me quedo acá. Número del empleado 1, con su nombre Pedro, apellido González, puesto vendedor. Así como están acá en este orden fue como yo los ingresé acá arriba. Y los 3 que ingresé lo mismo que en clientes. Select from clientes,
101 es el número del cliente, nombre María, apellido Mazariegos y teléfono. Que en este orden fue como yo los ingresé acá, ya que si lo hubiera ingresado de otra forma me aparecerían acá. Por ejemplo, si hubiera ingresado el Mazariegos primero, en nombre me aparecería Mazariegos y eso estaría bien. Ahora, para hacer una modificación en la tabla de datos, que estas yo son las consultas desde el inserto, usaremos la instrucción alter table, ya que con esto nosotros podemos alterar nuestra tabla. Entonces iría alter table el nombre de la tabla que nosotros queremos modificar, que en este caso yo quiero modificar la tabla de empleados. Diré que agregue una columna llamada número en no cliente, tipo de texto que será. Ahora acá solo agregamos, en la primera solo agregamos la columna, por lo tanto quedaría pues solo número del cliente. Ahora lo que quiero hacer es llamarla, por lo tanto haría un alter table empleados igual, sigo llamando a la tabla que quiero modificar a foreign key. Aquí quiero hacer una conexión donde jale los datos. Entonces sería el número del cliente haciendo referencia a la tabla clientes, que es esta, con su número cliente, que con esta columna. Entonces, si queremos ver cómo nos queda ahora nuestra tabla de empleados, lo mismo, describe el nombre de nuestra tabla y acá ya me lo agregó. Y acá me está diciendo que esta es una llave foránea, o sea, donde tiene que extraer los datos. Ahora el momento de insertar datos ya debe de ir con la columna que le acabo de agregar. Entonces quedaría insert into, nombre de nuestra tabla, que vamos a agregarle los datos, value y lo mismo en orden. Número del empleado, nombre, apellido, puesto. Ahora el número del cliente. Por ejemplo, si lo tomamos como una empresa, sería el cliente que él atendió, ¿verdad? Ya que es un vendedor. Yo agregué acá otro con lo mismo, número del cliente. Entonces al momento de ver acá podemos observar que ya se nos agregaron los dos con el número del cliente. Esto nos aparece en null, ya que hasta ahora que ingresé estos dos yo le pude agregar el número del cliente porque en los primeros tres no lo había modificado. Si nosotros deseamos eliminar algún vendedor que ya no necesitemos, por ejemplo que no trabaja o algo así, usaremos la instrucción de delete. Le dije que elimine de la tabla de empleados. Bueno, aquí es de la tabla que uno quiera, el nombre de su tabla. Por ejemplo, yo quiero de la tabla de empleados, donde el número del empleado en esta columna borre el número 1, o sea, a Pedro. Dice que el número de empleado 1 lo elimine. Para ver cómo nos quedó, damos select from empleados y ya no nos apareció.